Es 14 de diciembre, es mesa de redacción, Impacto TV. Y la pregunta es, ¿sale o no sale? Hasta ayer era todavía, pues, no con muchas posibilidades que la Ley de Seguridad Interior fuera aprobada, después de que prácticamente el tema estaba rodeado por inconformidad de grupos de la sociedad civil, inconformidad de organismos de derechos humanos, nacionales e internacionales, pero el Senado continuó el proceso. En comisiones, finalmente, ayer por la tarde, se aprobó. Hoy se va a discutir en el Pleno del Senado, ya con algunas modificaciones, se hablaban por ahí de 10 modificaciones, para rápidamente pasársela, devolverla a la Cámara de Diputados, y que la Cámara de Diputados, así lo dijo el coordinador priista en el Senado, Emilio Gamboa, a ver cómo le hace, pero que la apruebe mañana. ¿Pasará? ¿Quién sabe? Hoy, como ayer y antier, el recinto del Senado ha estado rodeado por manifestantes encabezados por Gerardo Fernández Noroña, y hoy repitieron nuevamente la dosis. Hay muchos llamados de grupos que siguen insistiendo en que la Ley de Seguridad Interior no debe ser aprobada. Los legisladores tienen la palabra, y tú también. Gracias, muchas gracias, maestro. Andrés Manuel López Obrador ya presentó su gabinete, su proyecto de gabinete, en caso de que gane la presidencia de la República. Me extraña no encontrar entre los nombres mencionados a Juan Ramón de la Fuente, que era lo mejor que tenía, lo mejor que tuvo la primera ocasión que se le ocurrió presentar un gabinete. Es probable que se lo haya propuesto, ya nos enteraremos, pero Juan Ramón no está, y le daba prestigio al equipo de Andrés Manuel. Hoy él presenta como probable secretaria de Gobernación a la ex ministra de la Corte, Olga Sánchez Cordero. Si la recuerdan, fue la ministra proyectista que permitió a Florence Cassés, la secuestradora francesa que todos conocemos, que pudiera salir del país, que le abrieran camino hasta el aeropuerto, para el avión, etcétera, etcétera, para que se fuera a vivir en libertad en Francia, a pesar de que en México fue encontrada culpable y condenada a 90 años de prisión primero, y luego una revisión de la sentencia a 60. Bueno, nosotros platicaremos del resto de personajes, de algunos conocidos, pero si ahora entiendo las ideas de Andrés Manuel de indultar a los criminales, a la cuestión del crimen organizado en especial, sean ideas de Olga Sánchez Cordero. Está extraño, ¿verdad? Y está Esteban Moctezuma también, que fue secretario de Gobernación con Ernesto Zedillo, y que en sus escritos, porque era columnista, no sé si todavía sigue escribiendo en el Universal, confesó que por lo menos un par de ocasiones nunca le informaban lo que iba a pasar. Zedillo daba la instrucción de detener, por ejemplo, al hermano de Carlos Salinas, y estaba Esteban Moctezuma desayunando con Carlos Salinas. No le informaban que iba a haber un operativo en contra del subcomandante Marcos, y él andaba negociando con el subcomandante Marcos. Bueno, espero que Andrés Manuel le platique algo cuando ocupe la Secretaría de Educación Pública. ¿Sí? O sea, Esteban Moctezuma, que manejó la fundación educativa de Fundación Azteca, ¿no? De Fundación Azteca, le va a tocar darle la vuelta a la reforma educativa. Mira, pues sí. Está bien. Bueno, pues vamos adelante, Hugo. Hermano de nuestro delegado, ¿no? De aquí, de Azcapotzalco. Pensé que tenemos un delegado en Morena también. Y ahora ya... ¿De aquí de Azcapotzalco, Sí, sin pena, sin rubor,
Contéstale a Joaquín López Dóriga, hombre. Bueno, iba a decir otra cosa, pero... Bueno, di lo que quieras y luego hablamos de Joaquín. Bueno, primero Joaquín López Dóriga. Hoy en su columna de Milenio, Joaquín López Dóriga dice que fue en el Vaticano se enojaron porque el cardenal Norberto Rivera Carrera, lo cita así con su nombre, filtró la carta de su renuncia aceptada por el Papa Francisco en la Santa Sede. Lo que sabemos nosotros es que en realidad Valentina Larraqui se llevó un buen regaño de Televisa y un buen enojo en Televisa también, porque nosotros dimos a conocer la carta de renuncia, digamos que 12 horas antes de que se había programado presentarla al día siguiente. Aquí la publicamos a las 9:30 de la noche aproximadamente. Se tenía programada en el Vaticano 5 de la mañana, hora de México, publicarla, y una conferencia de prensa aquí en la Conferencia del Episcopado Mexicano a las 6 de la mañana. Bueno, nosotros lo dimos a conocer una noche antes. Por cierto, sí hubo medios de comunicación y columnistas que nos acreditaron bastante bien, entre ellos fue Julio Hernández. Él publicó un video, un comentario de la columna Astillero de la Jornada, donde habla que Impacto la dio a conocer en exclusiva y demás, a los minutos que nosotros la subimos. También Ivonne Melgar del periódico Excelsior nos dio crédito, varios, pero ahora se habla sin decir quién la publicó, que hubo un enojo. Yo creo que en realidad... Que el cardenal la filtró. Sí, estos tiempos de la hegemonía de uno o dos medios de comunicación, sobre todo los demás, y esta amenaza de un contragolpe, porque no les dan las exclusivas de ellos, eso ya es cosa del pasado. Ya no son el soldado del PRI, a lo mejor algunos creen que sí, Televisa que sigue siendo el soldado del PRI y demás. Yo creo que... ¿Qué tiene que ver el PRI en eso? No, bueno, vaya. Pero yo creo que en esta parte hegemónica... Te sale el upanista inmediatamente. No, porque ¿cómo sabes que no soy de Morena? No, en esta parte están acostumbrados a que les tengan miedo. Yo creo que ya nadie les tiene miedo, ¿no? No, bueno, lo que pasa, la verdad es que privaste a Joaquín de decir, estoy en condiciones de informarles en exclusiva que... Pero lo ha hecho a veces cuando ni siquiera con otras nuestras. Claro, por ejemplo, lo de Fox al quirófano. Tú fuiste. Colosio. Don Fox al quirófano. Vaya, lo publicamos en Ovaciones a las 2 de la tarde. Ya estaba impresa. A las 2 de la tarde, pero desde las 12 estábamos discutiendo la cabeza tú y yo. La información la teníamos desde mucho antes de cuando el helicóptero estaba llegando a América Sur, etcétera, etcétera. Y con la persona que nos hizo el favor de darnos la información, pues yo hablé unas 20 veces porque no se juega con la salud del presidente así como así, ¿verdad? Sí, por supuesto. Busqué a Marta Sagún, busqué al negro, que era el jefe de prensa, el negro duranguense, ¿no te acuerdas? Sí. No te acuerdo. Gustavo Elizondo. Rosa, ¿cómo se llama? Elizondo. Gustavo Elizondo. Sí. Y para que nos confirmaran la información. Rodolfo. Y no. Ahora, un silencio confirmador, ¿eh? Sí. O sea, era un silencio confirmador, es decir, no negaban nada, ¿no? ¿Por qué la guardamos a las 2 de la tarde? Porque a la hora que salía, los voceadores de Ovaciones recibían la segunda. Así es. Bueno. ¿Y por qué no existía internet si nos hubiera? Así es. No. Me fui a comer con nuestro informante y en el camino, en el carro, escuché, estoy en condiciones de informar de que mañana será operado. No, bueno. Oye, cuando el periódico, más de una hora ya lo traían los voceadores en todas las calles diciendo Fox al quirófano, esa era la cabeza. ¿No? Fox al quirófano. Fox al quirófano, esa era la cabeza. Era muy riesgoso. Y luego salieron los enemigos de Fox, que le sobraban, es decir, que se había metido a un hospital para evitar que México votara a favor de Estados Unidos en la guerra del Golfo Pérsico. No, la verdad es que estaba bastante malo. Pues ya, después nosotros... Estaba paralizado. Sí. Dolor. Nosotros ya después, en base a ese tema, dimos varias exclusivas. ¿Recuerdas que no podía montar a caballo y usar botas? ¿Te acuerdas? Esa es una. La otra, que le acaba de regalar un caballo Pablo Hermoso de Mendoza. Así. Y no lo pudo montar porque tenía prohibido, ¿no? No podía andar. Exacto. No era Cagancho, era otro. Pero como esas, un montón de exclusivas que todos los periódicos y todos los periodistas tenemos. Claro.
Jacobo, por ejemplo. Jacobo las tenía... No. Cuando se puso mal el Jacobo. Igual los de Jacobo, ¿no? No, el arzobispo, el obispo, que era de Chiapas, ¿no? También por ahí lanzamos una. Sí, claro, pues, por supuesto. La visita de Francisco. Así es, le ganamos. Exclusiva. Igual también. No, estamos en... El destape de Enrique Peña Nieto, hombre. No se fue aquí. No, pero lo ganamos. En fin, no tiene importancia. Todos tenemos derecho a ganar y perder notas. Y ahora, bueno, pues Pero de eso de que te enojes porque no te la dieron. Pero a veces hasta quieren ganar hasta los boletines. Digo, en el noticiero de Televisa, ¿cuántas veces? Yo digo que todos los días, López Dóriga y otros, ¿no? Me está llegando esta información, me están informando. El boletín ya lo trae todo. Sí, claro. No en Excelsior, sino en 2 direcciones anteriores. Ajá. Los boletines los publicaban en exclusiva para Excelsior. Eso sí no se lo daban a nadie. No, los tenemos todos. Y siempre decía. Yo trabajaba enfrente del Universal. Ajá. Y el otro día veías que estaba en exclusiva para Excelsior. Y fíjate que Ahora, lo que no se vale es acusar de filtrador al cardenal. Por supuesto que no. ¿Verdad? Por supuesto que no. Digo que es que Hugo tenga amistades en torno al cardenal. Eso no es una filtración. Que Francisco nos haya hablado porque... Así es, voy para allá. Porque Miguel Ángel Cochonal es amigo de Macri, el presidente de Argentina, y entonces Macri se enteró que venía para acá. No es cierto nada de eso. Pero pero lo de López Dóriga se traduce en ¿por qué no me la diste a mí? Sí, claro. Claro, no, bueno, y a Valentina Larraqui, ya ves que Valentina es la enviada. Ahora, una noticia, fíjate, que esperaron 22 años. Eso es el tiempo que tiene el cardenal. Y ya ves que hubo un golpeteo y demás, y se les pela. Pero ¿sabes cuál también fue, de alguna manera, la molestia? Que ellos trataron de confirmar si no era una volada. Para esto, bueno, ya habían hablado conmigo, por ejemplo, Melgar y Julio Hernández, y oye, sí, ahí está la carta, ¿no? Nosotros primero lo dimos a conocer así, y luego la carta. Nosotros cuando publicamos documentos. Exacto, y la carta. Entonces, y ellos quisieron confirmarlo con la arquidiócesis de Tlalnepantla, con el nuevo, con Aguirre. El problema es que se les fue el noticiero. De las 10:30, se les fue el noticiero. Y posteriormente, una persona de la oficina de Aguirretes, digamos que la mano derecha de Aguirretes, me dijo, cuando ya pudieron contactarlos a ellos, le dice, ¿qué tan cierta es la información? Pues no ven la carta del cardenal. No ven la carta del cardenal. Además falsificador. No, pero pues, mira, puede uno medio falsificar algo si uno quisiera, pero ese tipo de lenguaje, no, bueno. Es que tú lees la carta y esto solamente lo pudieron hacer ellos. Aquí publicamos lo del señor Santiago, Santiago Nieto. El fiscal de la FEPADE. Aquí empezó la queda de Santiago Nieto, ¿verdad? Claro, Santiago Nieto Castillo, que no había. Se la haya llevado alguien. Aquí empezó todo. Aquí las cartas, los documentos, así, tal cual. Pero así hemos perdido nosotros notas con los demás, con Reforma, con todos los periódicos. Por supuesto. Y los noticieros tienen la facilidad de ganarlas, sobre todo de entrevistas y cosas por el estilo, porque acuden a ellos, porque necesitan difusión de su información, y tienen mucho mayor que la que tenemos un periódico o una revista. Pero, por ejemplo, ayer les ganamos la designación ya de Marco Antonio Murillo como director corporativo de Pemex, ya confirmado con el documento del Consejo de Administración, y ya antes les ganamos que es un caso insólito de que el exdirector de Pemex, ya convertido en secretario de Hacienda, asista a los festejos del sindicato petrolero, acompañando al director de Pemex, a Carlos Treviño, que está en la foto, y a Marco Murillo y a Carlos Romero de Chams. Claro. Digo, bueno, ¿por qué la ganamos? Porque tenemos contactos, tenemos confianza. Como ellos tienen contactos y confianza. Es decir, Televisa tuvo durante no sé cuántas décadas en exclusiva al Vaticano. ¿Sí?
Venía el Papa y solo Televisa podía filmar su gira, sus encuentros, etcétera, etcétera, ¿no? Nadie más. Sí. Bueno, pues esto se acabó. Sí, definitivamente. No, mira, y en esta semana la renuncia del doctor Armando Agüed la dimos exclusiva. ¿Sí te acuerdas? Sí, Esto fue claro. el viernes o el sábado. Digo, vaya. Pero bueno, esto de enojarse. Exactamente. Se pierde y se gana noticias Exactamente. todos los días, ¿eh? Tal vez sea alguna reacción a algún regaño específico, ¿no? Yo creo que al pobre Valentina pues le fue mal. Porque bueno, Ella está allá, ¿verdad? ahí está. Sí, bueno, pero Y la decisión se toma ya. Pero eso no tienes por qué sacarlo, por qué publicarlo. bueno, Digo, está bien, quizá ocurrió eso que oye, dices, los pero, fracasos periodísticos no se publican, ¿eh? Exacto. No, por eso, ¿Cómo está de que pero- un periódico o un periodista te dice filtró la... Oye, a ellos cuánto les vaya... Ese lenguaje de A veras ver, es... Todos siempre estuvimos esperando, en todos los periódicos, que concluyera siempre el noticiero de Joaquín en las noches, porque el gobierno de Calderón, el de filtraban Fox, todo. por ahí sacaban la información importante, entonces tenías que esperar hasta que cerrara el noticiero para ver si no se nos iba algo. Bueno, Y la no- PGR, ¿por dónde lo sacaba? Hasta hace poco. No, y por reforma, Sí. pero directamente, ¿no? En exclusiva, para Sí, reforma sí, todo, sí, ¿no? Nosotros sacábamos unas fotos antiguas en exclusiva, la del Bobby Meléndez, ¿te acuerdas? Estábamos más muertos por el... Nos actualizaba. Hubo un tiempo en que teníamos todo la PGR. Claro. Y ni siquiera nuestro reportero en la PGR se enteraba de lo que teníamos y publicábamos, ¿no? Lo veía al día siguiente, pero bueno, es simplemente historia periodística. Vamos en los encabezados. A ver, empieza con algo. Oye, Juan, pues después de que comentaron lo de Andrés Manuel López Obrador y su gabinete, pues ya arrancaron todos, pero ya vieron que Mid Me encanta la ya fotografía de Mid. ya se vistió de, No, la foto de Mid de está... chapula, ¿no? Él, Para todos aquellos que piensen que no va a ser un carnaval la campaña. ¿Cómo se llama el gobernador de Chiapas? Manuel Velasco. Manuel Velasco también. Bueno, pues comienza así, hay una reunión. Yo nomás porque no me vistieran así no sería candidato. Güey. Bueno, se supone que es una tradición, pero nunca imaginábamos a Mid así, ¿no? Él dice que inicia en Chiapas para que vean que sí hay pues, ganas de luchar por la gente y por los estados que necesitan, ¿no? Está ahí. Oye, Marichuy se va a enojar. No, definitivamente. Es territorio de Marichuy. Anaya arranca en donde, en Querétaro. Querétaro. Ricardo Anaya, dice que bueno, pues va a tener una campaña austera, que no va a gastar. Pero feliz. Creo que fue él solo. No, pues sus vecinos de los terrenos que Sí, dicen que sí, tienen, sí. ¿no? Ahorita todavía los spots son así como medio ambiguos, porque Sí. no pueden lanzarse a no pueden fondo, lanzarse ¿no? todavía. Pero creo que a partir del lunes ya, ¿no? No, ya hoy. Bueno, pero es De hecho, la tormenta, Los de Andrés Manuel siguen diciendo, usted ya sabe quién, ya sabe por quién. no, sí, claro, porque ahorita lo que no sea en radio y televisión, es libre, pero en radio y Sí, televisión yo no, tengo radio. no pueden hacer campaña es pre-campaña, vaya, interna de los partidos, todavía no es ya De- candidato. a ver, en otro tema ya para concluir, desde ayer se empezó a hablar de una presunta traición de Miguel Osorio, y aquí lo platicamos. Sí. Miguel Osorio Chón al PRI y al presidente de la República por que el PES, el partido Encuentro social. Encuentro Social, Eric. se fue Flores. a los brazos de Andrés Manuel López Obrador, y la gente le adjudica paternidad al sector de gobernación sobre esto. Francisco Bustillos escribió aquí, desde ayer, que el sector de gobernación debería salir a atajar las versiones, ¿no? Porque digo, no se puede hablar de traición del sector de gobernación al presidente de la República, ¿no? Fue instantáneo, todo esa opinión. Pero ya él no ha salido a hacerlo,
pero una gran cantidad de compañeros, de colegas, han subido a su tweet Salieron a defenderlo. la negativa. Y yo mismo ya tengo escrito mi columna sobre el tema. Creo que Osorio está sufriendo consecuencias de la guerra intestina que hay en el gabinete, todavía. Creo que en efecto no es el traidor que algunos dicen, Ajá. pero le están colgando una medallota. Y sí, hay una gran cantidad de comunicadores que han salido en tweets fundamentalmente a decir que no es cierto. Yo creo como Francisco que una palabra por lo menos debería decir. Sí, porque por ejemplo hoy Reforma saca otra, le sigue echando leña, ¿no? Dice que Hidalgo es el que ahí estado nació, en el que tiene nació- presidente. que nació en Baja California, ¿verdad? Sí. Pero en Hidalgo es en donde- claro. Sí, que nació allá en Baja California. Yo sí creo que una palabra del secretario sería suficiente para parar esto, porque sus enemigos que los tiene dentro del gabinete, concretamente Luis Videgaray, el fundamental, bueno, han aprovechado para colgarle la medalla. Aquí lo que se dijo fue eso, que saliera a atajar las versiones, ¿verdad? Así es. No que es traidor. No. Y en ese momento, digo, hay una avalancha. Acabo de recibir una colección de tweets, Alejandro Cacho y muchos que Mientras él no lo diga, yo creo que Bueno. creo que es suficiente quizás con que se lo diga al presidente. Yo creo que ya habló con el presidente y el presidente está seguro de que no. Pero la verdad, la campaña en contra suya alcanzó niveles difíciles, ¿no? Esta presunción de que solo porque él es hidalguense y en Hidalgo ha obtenido su mejor votación, bueno, pues abona por lo menos. que culpen a Omar Fayad, ¿no? Sí, ¿no? Pues, ¿qué, carajo? Tengo 6 años fuera de Hidalgo. O la Sosa Nostra, Sí, ándale, sí. es enemigo de Yo Miguel, creo ¿no? que con quien sí me platicó ya es con quien está hoy en Washington, de Osorio, ¿no? Con Luis Videgaray. No, y con el que anda de champula. No, pues, Bueno, yo creo que hay una foto muy buena a ese de estar también juntos. debió de haberle dicho, Están ¿no? A juntos, mí, ¿no? o Bueno, sea, pues, pues, sí, es el claro. candidato. Eso, vaya, debe atajarlo seco, porque pues Porque si no va a la dejar versión que va la a cosa seguir ahí crezca. pegada y en restaurantes, nadie se lo va a decir a él en su cara, porque así son los políticos mexicanos. ¿Por qué calla, no? O sea, así puedes empezarlo tan solo. ¿Por qué calla, no? O que se regrese el PES al PRI. Lo que sí creo es que el PES no garantiza, como se dice, 4 millones de votos. No, Sería la es lo- tercera parte es lo que de decimos, con lo que gana un candidato es lo presidencial. que decimos nosotros, es lo que dijimos ayer. Es lo que dicen ellos, ¿no? Sí. Bueno, Antes se habían ido a ofrecer a Margarita. ¿verdad? mira, yo creo, ya empezaron las críticas dentro de Morena por la alianza esta. No, fuerte, de gente que dice, Porque oye, además son casi Es que- clericales, ¿verdad? es No, que critican no, la es que- alianza es que de PAN es- PRD. son los testigos Andrés de Manuel. Jehová, Sí, claro. No, es que, vaya, los dos son ultra radicales. Es la casa sobre la roca. No, más radicales, yo Más creo. radicales. Sí. No, bueno, Bueno, Ya nos fuimos. ya nos ya regresaremos.